con esto. El calor. O sea, la calorimetría, o sea, vas a medir, se miden dos cosas. O sea, se mide por un lado lo que es del calor sensible y por otro lo que es el calor latente. En todos los compuestos, o sea, siempre que uno tiene un compuesto, tenemos dos puntos que son importantes, que es el punto de fusión y el punto de ebullición. Estos son los puntos donde van a pasar de sólido a líquido, o sea, es la temperatura a la que yo tengo que llevarlo para poder hacer el cambio de estado de sólido a líquido, y el punto de ebullición es el punto, o sea, la temperatura a la que yo voy a llevarlo para pasarlo de líquido a gaseoso. Por ejemplo, en el caso del agua, el punto de fusión es a 0 y el de ebullición es a 100 grados. Entonces nosotros, si yo tengo que, o sea, calcular el calor, mientras no haya cambio de estado, se calcula el calor sensible. O sea, este es el calor que se calcula cuando no hay cambio de estado, y aumenta. Solo ahí aumenta la temperatura, ¿no? Puede ser que aumente o que disminuya, ¿no? O sea, que esté enfriándolo. Pero siempre va a haber una variación de temperatura, o sea, no lo hace a temperatura constante. Y el calor latente, este sí es cuando haces cambio de estado, y esa temperatura constante. O sea, cuando nosotros empezamos a hacer el cambio de estado, si yo tengo un hielo que está a 0 y empiezo a pasarlo a líquido, empiezo a calentarlo para que se pase a líquido, hasta que toda esa masa de hielo no se me derrita, no sigue aumentando la temperatura. O sea, no voy a poder tener una parte de agua a 20 grados y el hielo seguirá a 0. Hasta que todo no cambie a líquido, recién ahí se va a empezar a aumentar la temperatura. Entonces, bueno, las dos fórmulas, la de calor sensible es la masa por el C por la variación de temperatura, y la fórmula del calor latente es la masa por el L de fusión o de vaporización. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, vamos a ver los dos ejemplos. Uno es que yo tengo, vamos a poner agua a 20 grados y la quiero llevar hasta 50 grados. Como no va a ser cambio de estado, o sea, va a pasar de 20 a 50, yo esto lo voy a calcular con el calor sensible. Vamos a poner que una masa de agua de 200 gramos. Entonces, el calor que se va a medir acá es calor sensible. Vamos a poner la masa del agua por la C, que es la constante, que en el caso del agua es una caloría sobre grado Celsius. Sí. En el agua. O sea, después si trabaja con otro compuesto, si es un metal, un aluminio, otro tipo de solución, te lo va a dar en el ejercicio. O sea, te lo tiene que dar o va a tener que decir. Entonces, va a ser por 1 calorías sobre grado Celsius por la variación de temperatura. O sea, la temperatura a la que quiero llegar es 50 menos la temperatura desde la que parte. Entonces, este calor sensible me va a quedar 200 por 1 por 50 menos 20, que me queda 30. Entonces hacemos 200 por 1 por 30. Esto me va a quedar que son 6.000 calorías. O sea, ese es el calor que necesita para poder llevarlo desde 20 grados a 50. Si en cambio, en vez de pasarlo así, si yo lo tuviera como un hielo, también lo tengo acá en menos 10 grados Celsius, y lo quiero llevar hasta 50, vamos a usar lo mismo, pero ahora desde los menos 10. Entonces acá yo tengo tres cosas, o sea, tengo primero que llevarlo hasta que hace el cambio de estado, hacer ese cambio de estado y después llevarlo hasta 50. O sea, voy a tener tres procesos, el A, el B para hacer el cambio de estado y el C. Entonces empezamos con el primer proceso, lo voy a llevar hasta 0 porque ahí va a estar cambio de estado, o sea, va a ir desde los menos 10 grados Celsius hasta los 0 grados Celsius. Entonces vamos a calcular el calor sensible de estos 200 gramos. El C en este caso, porque en esto era agua líquida, en esto que es hielo, el C del hielo es 0,5 calorías
sobre gramos grados Celsius. Así que hago Ok. 0,5 calorías sobre gramos grados Celsius por temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, este calor sensible me va a quedar 200 por 0,5 da 100 y 0 menos menos 10 me queda 10. Así que hacemos 100 por 10. Esto me da 1000 calorías. Ahí esas son las calorías que necesito solo para llevarlo a 0, pero sigue siendo hielo. O sea, ahí estoy trabajando con hielo. Ahora vamos a empezar a hacer el cambio de estado. O sea, vamos a pasar de hielo a líquido a 0 grados. Entonces ahí es donde se va a medir el calor latente, cuando tenga que hacer ese cambio de estado. Entonces vamos a poner la masa del hielo por esa constante CL de fusión o vaporización, que en el agua es 80 el del hielo y 540 el del gas. Entonces va a ser 80 calorías sobre gramo. Entonces vamos a hacer este calor latente, va a ser de 200 por los 80, me queda que necesita 16.000 calorías. Y ahora vamos a calcular la parte C, que es donde me pedía que, o sea, ya ahí lo tengo, ya lo derretí, o sea, estoy en 0, pero es agua líquida. Entonces ahora sí aumento la temperatura hasta 50. Entonces otra vez calculo calor sensible. Entonces va a ser la masa. Ahora como es líquida va a ir 1 calorías sobre gramo grados Celsius por la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces este calor sensible me va a quedar 200 por 1 por 50, me va a dar 10.000 calorías. Entonces después nosotros sacamos el calor total para saber cuánto yo le tengo que entregar a ese hielo para que aumente de los menos 10 hasta 50. Entonces acá sumo todo, sumo las 1000 calorías, las 16.000 y las 10.000 últimas que sacamos, o sea, los 3 procesos. Entonces me va a quedar 27.000 calorías. O sea, ese es el calor que yo le tengo que entregar al hielo para que suba desde los menos 10 grados Celsius hasta 50 y haga todo el cambio de estado y demás. Ok. Nati, tengo una consulta. Acá, cuando está en paréntesis, esto viste 50 menos 0, ¿ahí se resta nomás automáticamente o a veces hay que hacer distributiva? No, en esto los restas. No, haces la resta, 50 menos 0 y ya está. Te da 50, o sea, haces la resta de ellos y listo. No, en ese no es Listo. necesario. Ahora igual vamos a ir agarrando de los problemas que les fue dando, que las va complicando. Dale. Bueno, el primero es como el que yo te había puesto. Bueno, de esto te puede pedir, por ejemplo, este es el 2. Sí, el 2. Que te dice que 600 gramos de hierro se encuentran a 20 grados Celsius. Y pregunta cuál será la temperatura final si se le dan 8.000 calorías. Final, si se le dan 8.000 calorías. O sea, en este te está dando, o sea, la masa del hierro. Tenemos el C del hierro, que eso te lo va a dar como dato. O sea, el C del hierro es 0,113 calorías sobre gramos grados Celsius. Entonces me dice que le va a dar a estos 600 gramos de hierro, le va a dar 8.000 calorías. Y entonces nosotros vamos a tener que, o sea, tenemos un calor sensible porque es hierro, y el hierro hay que ver, o sea, la temperatura de hasta donde se va a derretir, digamos, pero en general las temperaturas de los metales son muy altas, entonces yo para poder llegar a derretirlo tengo que darle mucha cantidad de calor, o sea, seguramente con 8.000 calorías no llegue.
Si no, me lo tendrían Ok. que haber dicho, o sea, que a tal temperatura, entonces, bueno, ahí yo más o menos lo podía llegar a calcular. Entonces voy a calcular el calor sensible de esto, o sea, el calor sensible es masa por el C, por la variación de temperatura. Y acá lo que me está faltando es una de estas temperaturas, o sea, me dan la temperatura inicial, pero me está faltando la final. Tengo Te la hago una consulta. masa, ¿Cómo, Nati, perdón, sí, cómo nos damos cuenta que una es la temperatura inicial y la temperatura final? Porque a veces me confundo por eso, que las mayores, no, siempre la mayor va a ser la final. no, en esta porque te dice, ves que se encuentra a esta temperatura, entonces esa es la inicial, Sí, es como partió. Y te pregunta, te dice que encuentres la claro, temperatura final. Pero es la que sí, está, o sí. sea, si te dice que está a una temperatura y a ver, o sea, va a llegar a tal temperatura, bueno, a la que va a llegar es la final. Bueno, listo. Ahora igual cada vez que vamos viendo los audios vamos viendo a ver si aparecen cosas así, lo vamos remarcando. Entonces acá yo tengo los 600 gramos, el C del hierro, calorías sobre gramos grados Celsius. Tengo la temperatura final, es la que yo quiero averiguar, y la inicial es 20. Ujú. Y me dice que todo esto es 8000 calorías. Entonces de acá yo lo que tengo que despejar es esto de acá. Entonces estos dos los puedo ir multiplicando, hacer el 600 por 0,113, que me da 67,8 por la temperatura final menos 20 es igual a 8000. Entonces voy a empezar a pasar para el otro lado. Esto que está multiplicando lo voy a pasar para allá dividiendo. Entonces me quedo con esto y hago 8000 dividido 67,8. Entonces tengo 8000 dividido 67,8, me queda 117,99. Y estos menos 20 lo paso como más 20. Entonces esta temperatura final va a ser 137,99 grados Celsius. Y ahí tenemos la temperatura. Te puede dar para que Y, despejes dentro de la misma fórmula algunos de los datos ujú. que te faltan. Ok. Nati, y el tema de las unidades, ¿cómo lo haces? Porque viste que vos lo haces todo manual y yo, ¿cómo las simplificás y todo para darte cuenta? Bueno, estos están, o sea, en grados Celsius, o sea, los dos, Sí. las dos temperaturas. Entonces, ves acá Ujú. cuando multiplicas estos gramos con estos gramos se va, se simplifica. O sea Sí, que sí. estos 67,8 quedaron en calorías sobre grados Celsius. Vamos a poner 67,8 Dale. calorías sobre grados Celsius. Después, cuando paso esto dividiendo para allá, las 8000 son calorías. O sea, estas serán Ujú. calorías. Entonces te queda caloría dividido 62,8 calorías sobre grados Celsius. Entonces, estas ¿No era calorías, 67? 67, sí, tienes razón, Ah, ya. 67,8. Entonces, estas calorías se te van con estas calorías. O sea, de todo Ah, esto te listo, quedó listo. en grados Celsius. Y después, Ah, cuando listo. vos le sumas los 20, o sea, estás sumando a estos grados Celsius, le sumas 20 grados Celsius, así que quedan grados Celsius. Ok, ahora sí. Lo Porque no importante es tenía. respetar por sobre todo la constante. ¿En qué está la constante? Si la constante está en gramos, grados Celsius, o sea, respetale calorías, porque pueden a veces ponértelo en kilocalorías o en joules, y hay que pasar la Sí, sí, caloría. estuve viendo eso. Entonces Tenemos siempre que hay que cambiarle, sí, respetarlo. tenemos que pasarlo, ¿no? Claro, sí, si está en otra unidad, Listo, listo. o sea, que la Sí, porque constante había visto está. acá la profe, sí. Sí, eso, que si está, por ejemplo, o sea, la constante está, no sé, en kilogramos, bueno, la masa te conviene expresarla en kilogramos, porque si no hay que cambiar la constante, que es más difícil, es más fácil cambiar la unidad de la masa, ponerle, llevar el gramo a kilogramo y listo. Pero sí, siempre respetamos Ok, como ok. la constante para poder hacer eso. Bien. Bueno. Mm, bueno, esta ya vimos uno como este. A ver, ¿qué más? Bueno, estos algunos son parecidos a estos.
Bueno, a ver, este que te dice, es uno está metido por ahí, o sea, dice que una masa también de 600 gramos de agua se encuentra a 24, inicialmente a 24 grados. Se encuentra... Eso lo estás haciendo del PowerPoint, ¿no? Sí. Ya lo encontré. Dale. Así me guío también. Sí, yo más que nada para que te queden hechos esos y como que después puedas practicar de ahí. Se absorbe 18.000 kilocalorías de calor. ¿Cuál será su temperatura final? Bueno. Acá nosotros tenemos, o sea, el agua que está a 24 y nos dice, ves que absorbe, o sea, esta cantidad. No es que te dice se encuentra inicialmente, por eso esta va a estar la temperatura inicial. Ahí sería la inicial, ¿no? Claro, y lo que estás tratando de averiguar es la final, y este es el calor. Que el problema que vamos a tener es el tema de las unidades, se ves que está en kilocalorías. Entonces, para pasar de kilocalorías... tendríamos que pasar, ¿no? Claro, para pasarlo de kilocalorías a calorías, lo que vas a hacer es multiplicarlo por 1000. O sea, multiplicas por 1000 y te va a dar en kilocalorías. O sea, que estas son 18.000 calorías. Que ahí sería como una regla de 3 simples, igual lo podría hacer, ¿no? Y a una caloría es igual a... ¿O no? Sí, puedes hacerlo como una regla de 3. Sí, puedes poner, o sea, que una kilocaloría son 1000 calorías. Entonces vos querés averiguar 18. ¿Cuántas van a ser? Sí, puedes hacerlo como una regla de 3. Listo. Bueno, listo. y estas vamos Gracias, a meterlas ahora en la fórmula. O sea, 18.000 calorías es igual a la masa, que son 600 gramos, por el C, que es 1 caloría sobre grados Celsius, por también temperatura final, menos la temperatura inicial, que es la que no tenemos. Entonces, esto me va a quedar, hacemos 600 por 1, así que me va a quedar las 18.000 calorías, 600 por 1, esto me va a quedar 600, se me van a ir de los granitos, queda calorías sobre grados Celsius por temperatura final, menos 24. Ahora voy a pasar estos 600 dividiendo, así que hacemos 18.000, lo vamos a dividir por los 600, ya nos va a quedar 18.000 calorías dividido por 600 calorías sobre gramos Celsius. Estas calorías se van con caloría y esto me queda 30 grados Celsius. Entonces, grados Celsius va a quedar abajo, arriba de grados Celsius. Entonces acá tengo temperatura final menos 24, entonces para despejar esa temperatura final, paso este menos 24 para allá sumando, así que me va a quedar 30 más 24. O sea que la temperatura final es de 54 grados Celsius. Ahí está. No, ahora lo entiendo mejor. Sí, pareciera que son re sencillos, pero a la hora de verlo, tipo, ¿qué pasa acá? Sí. Bueno, ahora vamos a empezar con estos de equilibrio térmico. O sea, donde empiezan con el calor que cede, el calor que recibe y demás. Sí, vamos a agarrar uno de los de acá. Estos serían Nati, estos serían tipo los más sencillitos, ¿no? Después ya el otro es cuando el calor que gana y el calor que cede, dijiste, ¿no? Ese ya es más complicado ahí, ¿no? Ahí es donde donde se empiezan a complicar un poquito más, sí. O sea, en esto lo que va a hacer es mezclarte, o sea, en un recipiente vos vas a mezclar dos cosas, o sea, puede ser agua y un metal, o sea, vas a tener un recipiente con algo. Entonces, cada uno va a tener una temperatura, o sea, poner el agua va a tener una temperatura y ese metal otra. Entonces, uno se va a enfriar y el otro se va a calentar, pero van a llegar a una temperatura entre medio, una temperatura de equilibrio.
Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a poner, este es de uno de los ejercicios de ahí, 1 kilogramo de agua que está a 20 grados Celsius y le agregamos 1 kilogramo de hierro que va a estar a 80 grados Celsius. Entonces nos pregunta cuál va a ser el valor de la temperatura del equilibrio térmico. Una de las cosas que nosotros tenemos que ver acá es no mezclar, o sea, fijarnos si, más o menos en dónde va a quedar esa temperatura de equilibrio. Nosotros tenemos, o sea, por un lado, que está el agua a 20 y el hierro está a 80. Entonces la temperatura de este equilibrio va a quedar entre estos valores. Puede quedar, no sé, 30, 40, pero va a quedar entre medio de estos valores. No me puede quedar fuera de ese rango. Entonces, nosotros tenemos el agua, que el agua sabemos que hace cambios de estado acá en 0 y en 100. Entonces no toca los cambios de estado. O sea, va a quedar ahí. Entonces, ahí yo puedo como plantearme toda la fórmula de una. O sea, si no, yo tengo, si llega a ser que, por ejemplo, el metal que me dieron estaba a 120, podría ser que el agua se me vaporice toda. O sea, que la caliente de tal forma que que haga cambio de estado y demás. Entonces tengo que como ir viendo a ver qué es lo que pasa, porque ya no es que hace un solo proceso, sino que puede ser que haga varios entre medio, que haga cambio de estado, que después encima aumente el vapor. Entonces, mientras no hagan cambio de estado, que estén entre dos temperaturas que no, yo ya sé que no van a hacer cambio de estado, entonces puedo plantearlo todo como de uno. O sea, sé que el calor que entrega uno es igual, o sea, va a ser más el calor que reciba el otro, va a ser igual a 0. O sea, el agua está a 20 es la que va a recibir calor, y el hierro que está a 80 es el que va a perder el calor. O sea, él se va a enfriar y el otro se va a calentar. Entonces, son calores sensibles porque el hierro es un metal y si se va a enfriar no va a hacer cambio de estado, va a seguir siendo metal. Y el agua no llega a hacer cambio de estado porque está lejos de sus cambios de estado. Entonces le voy a plantear el calor sensible de los dos. O sea, el calor sensible de uno va a ser de la masa de agua. Esto sí lo voy a pasar los kilogramos a gramos, o sea, son 1 kilogramo son 1000 gramos. Entonces voy a decir que en el caso del agua son 1000 gramos por el C del agua, que es 1 caloría sobre gramos grados Celsius, por la temperatura final, que no la sé porque va a ser hacia temperatura de equilibrio a la que van a llegar los dos. Menos la temperatura... Una consulta, Nati. ¿La temperatura de equilibrio? Es esa temperatura en la temperatura final... ¿Sí? No, te decía que la temperatura de equilibrio es lo mismo que la temperatura final a la que lleguen. O sea, cuando los dos, o sea, los dos cosas. O sea, ellos uno va a bajar su temperatura, el otro va a subir y van a llegar a esta temperatura de equilibrio. Entonces, esa temperatura de equilibrio sería la temperatura final a la que van a llegar, pero los dos. Entonces, le pongo temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del agua, que era 20. En el caso del hierro, son 1000 gramos de hierro. Lo que no nos dio acá es el C del hierro. A ver si el anterior era hierro. Creo que lo tengo, a ver, me fijo. Sí, si el anterior no me acuerdo si dijo que era hierro. Si es hierro, ponemos lo mismo. Si se puede agarrar de otro. El ejercicio primero que habíamos hecho. Buscando el hierro, ¿no? Del hierro nos da 0,11 del hierro. Sí, 0,113 calorías sobre gramos grados Celsius. Y lo mismo, la temperatura final va a ser esa temperatura de equilibrio menos 80. Entonces, todo esto va a dar igual a 0. Entonces empiezo ahí sí a calcular. Hago 1000 por 1, me queda 1000. Los gramos estos se van con gramos, así que queda calorías sobre grados Celsius por temperatura de equilibrio menos 20. Más, ahora hacemos los 1000 por el 0,113, que me queda 113. También calorías sobre grados Celsius por temperatura de equilibrio menos 80. Entonces acá sí voy a hacer distributiva porque tengo estas temperaturas de equilibrio que es como si fuera una X. Lo voy a pasar para el otro lado.
Esto sería 0 sobre 1000 calorías sobre grados Celsius por temperatura de equilibrio menos 20 más 113 por temperatura de equilibrio menos 80. Entonces acá voy a estar distributiva acá. O sea, estos 1000 los voy a multiplicar por esta, por la constante esa, y los 1000 por el 20. Y acá lo mismo, hacemos distributivo. Entonces me va a quedar 0 es igual. 1000 por T me quedan 1000 T, como si fuera una X. Y 1000 por 20, esto me va a quedar 20.000. Menos 20.000. Más 113 por T, 113 T. Y 113 por 80 me quedan 9040. Entonces acá las que tienen T las puedo juntar, o sea, esto con esto. Entonces me va a quedar 1113 T. Y después junto los que son números solamente, o sea, el menos 20.000 menos 9040. Todo esto me va a quedar menos 29.040. Y ahora sí voy a despejar la T. O sea, el menos 29.040 lo paso para allá, sumando con el 0. Sumando, ¿no? Sí. Lo empiezo a despejar. O sea, entonces me queda 113, 1113 TE. Y después paso los 1113 dividiendo. O sea, tengo 29.040 dividido los 1113. Entonces con eso me voy a averiguar esa temperatura de equilibrio. 1113, esto nos queda 26,09 grados Celsius. Es esa temperatura de equilibrio a la que llega esto. Ok, sí. Bien. Bueno, a ver qué otro puede ser. Quiero ver si las va complicando más o no. Bueno, este sería el que le sigue a ese, que nos dice que se mezclan 120 gramos de agua a 20 grados con M masa, o sea, no sé la masa con la que la va a mezclar, de agua a 70. Y me dice que la temperatura de equilibrio es de 30. Me pregunta que calcule esa masa M. Entonces, acá también es un recipiente donde te están mezclando. Por un lado, la masa de agua, o sea, 120 gramos de agua que están a 20, pero con una masa que no sé, pero sé que está a 70. Entonces yo sé que el calor entregado y el calor recibido, la suma de ellos me va a dar 0. Entonces, voy a empezar a hacer uno de ellos. O sea, las 120 gramos de agua me tienen el C, que es 1, y sé que su temperatura final es la de equilibrio, que esa sí me la dieron. O sea, me dice que son 30 grados. Y sé que partió desde 20 grados Celsius. Y esto, o sea, se va a tomar la otra masa de agua, en la que yo no sé que tiene el mismo C, temperatura de equilibrio es 30, o sea, temperatura final o de equilibrio, y la inicial de esta masa que desconozco es 70. Entonces, vamos a tratar de despejar entre todo esto para poder averiguar esta M, o sea, de la masa. Entonces hacemos 120 por 1, me queda 120. 30 menos 20 me va a dar 10. Más M por 1, o sea, esto va a quedar M. Y 30 menos 70 da menos 40. Entonces acá me va a quedar 120 por 10 es 1200 más menos 40 M. O sea, M por 40 lo dejo así.
Y ahora empiezo a despejar para el otro lado. Voy a pasar los 1200 restando. Entonces me queda menos 1200. Y a los 40, esos menos 40, dividiendo porque son los que están multiplicando con la m. Entonces vamos a hacer 1200 dividido 40. Esto me queda 30 gramos. Así que esta masa va a ser de 30 gramos. Esa nota que nos falta. Te puede dar que te falte alguno de los datos, entonces los vas averiguando con eso. Listo, listo. Bien. Después, viste, no sé si viste, hay uno que son ejercicios también a ti, uno que hay uno está, dice que al final mandó todo hojas de un libro y dice equilibrio térmico, son ejercicios esos, ¿no? El que dice en el interior de un calorímetro, ¿ese? Sí. Sí, son Ah, listo. ejercicios. A ver, aquí, a cierto tiempo la temperatura de equilibrio que se indica es de 40, calcular la temperatura que es 1. Sí, el primer ese que dice equilibrio térmico, dice en el interior de un calorímetro, ese es parecido a este, te da la temperatura final, la de equilibrio, y necesitas averiguar la temperatura de una de las cosas. Sí. A ver, bueno, esto yo lo había hecho. Esto lo había hecho y me había dado otra cosa. Vamos a ver otro. Se tiene un cubo de hielo que está a menos 30, calcular la cantidad de calor que hay que entregarle para derretirlo a 0. Se tiene un cubo de hielo a 50. Bueno, ahora con una mezcla, pero le voy a compartir pantalla, pero vamos viendo acá. Bueno, se ve para la miércoles, ¿no? Y con el zoom se debe ver Sí. peor todavía. Te dice que la gráfica representa la cantidad de calor absorbida por una muestra de plata de 600 gramos. O sea, tenemos la masa que son 600 gramos. Dice en función de la temperatura. Dice el calor específico de la plata, bueno, adivina. O sea, es 0,08, 0,06. Horrible. De la plata yo tengo acá 0,056, debe ser ese. Debe ser ese. 0,05. 0,05 ponele si Ok, de última. perfecto, buenísimo. Sí, pues no se ve nada, mirá lo que... Sí, yo lo imprimí y ahora me doy cuenta que no sé una mierda. Sí, justo ese, porque lo sacó como de internet y peor, o sea. Bueno, y nos pregunta, nos dice que la gráfica lo que representa es la cantidad de calor en función de la temperatura. O sea, tiene la cantidad de calores, o sea, de calor que le está entregando, que son estas, la cantidad de calor es 1,2, está en kilocalorías, y estas son la temperatura a lo que lo está llevando. Entonces, fíjate qué parte de esta temperatura, que no sé qué es, 10. No, me parece que eso es lo que nos pide. Sí, eso es lo que nos pide. O sea, es la temperatura, esta sería la temperatura inicial, esta es la temperatura final a la que llegó, 60 grados Celsius, y para llevarlo desde esta temperatura, que no sabemos quién es, hasta 60 grados, usa 1,2 kilocalorías. Entonces, con el gráfico, que voy sacando esos datos que tengo, se hace que esta va a ser su temperatura final, porque esa es la que está llegando, y este es el calor. Entonces vamos a plantear la fórmula común, o sea que el calor es igual a la masa por ICE por la variación de temperatura. O sea, el calor van a ser las 1,2 kilocalorías, la paso a calorías, 1200 calorías, la masa son 600 gramos, por el C, que es 0,05, por la temperatura final, que es 60, menos la temperatura inicial. O sea, acá la que me está faltando es esa, la inicial. Entonces van a ser 1200, es igual, hacemos 600 por 0,05, esto me da 30,
por 60 menos la temperatura inicial. Entonces acá voy a pasar el 30 dividiendo, 1200 dividido 30, esto me queda 40, es igual a 60 menos T inicial. Entonces puedo pasar el 60 restando, me va a quedar menos 20, es igual a menos Pi. Pero como quedó el menos de los dos lados, este menos lo podemos sacar porque es lo mismo que si fuera un menos 1 y que lo pasaría dividiendo para el otro lado. O sea que esa temperatura inicial va a ser de 20. Listo, listo. Entonces ahí tenemos la temperatura inicial, o sea, sería esta respuesta. La B, sí. Bien. Ahora. Bueno, esa es la misma. Es la misma. Sí, ¿por qué repite? Hay un montón así que la repite. La mostró en gigante y después la hizo chiquita. Esa la hizo, pero dijo, esa no la vamos a hacer porque es muy esta es más compleja, creo que, ¿no? A ver, calcular la cantidad de energía que hay que suministrarla. Sí, va, hay que hacerle un paso. ¿Qué les dijo? Que no, esta no. Esta dijo, esta no la hagan, esta no la vean, pero bueno, es para que les muestro para que vean que sí hay otra forma, porque justamente ahí aparece mililitros y nosotros no estamos viendo mililitros. Claro, sí. Bueno, por lo menos algo les va tirando. Esto es toda explicación. Discusión. No. Sí, ya están. O sea, estos están. Acá sí hay una cantidad de ejercicios, pero también con eso hay que. Ahí se me pasó todo esto. Hay que tener cuidado que por ahí, si los sacó de Asimov, pueden ser que estén más complicados. No sé si igual si no son los mismos. A ver. Sí. 50, calorímetro 24. No, supuestamente son parecidos a los que están. O sea, estos podrías usarlos para practicar. O sea, tratar de ir practicando Dale, esto, sí, los equilibrios. Así ahí vas enganchando eso. Bien, y hacemos dale. hidrostática. Sí, porque ya más o menos tengo. No, solo que hoy quería ver este tema, que me expliques bien para después de hacer ejercicios y todo eso. ¿Cuál sería hidrostática, Nati? Los fluidos. ¿Qué tema sería hidrostática? Los fluidos. Ah. A ver si ahí te comparto todos los líquidos. O sea, ella empezó dando lo de la sangre porque nos va a dar hidrostática y hay hidrodinámica. O sea, es con lo que hay que hacer el trabajo práctico en realidad. Sí, sí. Pero yo no sé si eso lo va a tomar o no. Eso es lo que no, porque viste que el otro día dio lo de ecuación de Bernoulli, dio los viscosos, como que tiene un montón de cosas que yo no sé si va a tomar, o sea, estos ejercicios. Sí, lo vi. No sé, es que yo la verdad no sé si nos va a dar el tiempo suficiente para tipear lleva demasiados pasos, tiene uno solo, esa es la cosa también. Sí. ¿De estos cuál dio? El de Bernoulli. Esos sí, todos, solo los leía, chicos, así nomás decía, nada más, no, explicó bien, solo leyó, y dijo, ya saben, acá chicos, de acá está el resultado, fíjense, dense cuenta. Estuvo recalcando mucho preguntas, igual le dije, en qué, por ejemplo, hay una de la ecuación de continuidad, que ahí sí por más que el fluido sea viscoso, creo que sí se puede aplicar, en cambio, cuando hay otra de la ley de Pauschel o Liouville, no me acuerdo sus nombres bien, dijo que no se cumple si el fluido es viscosidad. Estuvo recalcando mucho eso. Y yo supongo que capaz va a preguntar preguntas cuando no se permite, qué sé yo, la ley de la ecuación de continuidad y nos va a dar opciones para elegir o fundamentar, no sé, no tengo la menor idea de cómo va a ser este examen. Claro, sí, yo también supongo que va a ser más teoría porque como que ver ejercicios de hidrodinámica y hidrostática es más complicado, por eso, o sea, como que para tirarlo en una clase y a la otra meter un parcial es muchísimo, es mucho para darles. Aparte, fíjate lo que son los PowerPoint porque te está tirando un montón, o sea, son un montón de cosas, o sea, que van metidas ahí adentro. Entonces sí, yo también supongo que va a ser mucha teoría de eso. O sea, importante ver son estas cosas que ella fue poniendo acá al final. O sea, esto de la ecuación de continuidad, que es esto de
de los caudales, o sea, el caudal en el inicio y al final siempre va a ser la misma. Y eso sí es verdad que no Sí, sí, sí. importa si es viscoso o no, porque siempre va a quedar, o sea, siempre va a haber la misma cantidad de agua la que entra y la que sale. Y esto que es importante, al disminuir la sección, o sea, cuando vos disminuís el área, te va a aumentar la velocidad, o sea, vas a tener un fluido que va a ir mucho más rápido. Y al revés, si aumentás la sección, disminuye la velocidad. Que eso lo pregunta también en el trabajo práctico este del grupal. O sea, hay una de las cosas que creo que te dice como que si se disminuye la sección, ¿qué pasa con qué pasa con la velocidad y que justifiquen por qué? Porque, o sea, por la ecuación de continuidad y demás. Y el Sí, tema de las tengo una consulta presiones. entonces, Nati. Eso quiere decir que ponele que en una arteria de la aorta sale con una velocidad, pero cuando entra por una arteria más chica se ramifica y pierde el calibre. ¿Sería que entonces ahí iría más rápido la velocidad? Claro, lo que pasa es que yo como ayer se los explicaba a una de las chicas, que eso es lo que por ahí o sea, no sé para dónde apuntarlo. Eso es así, o sea, ponerle, si yo tengo un caño y lo Sí. achico, o sea, le achico la sección, o sea, lo achico todo, esto al disminuir la sección o el área, va a aumentar la velocidad, o sea, trata de salir a una mayor velocidad. Sí. O sea, eso es lo que pasaría en una arteria que se te va achicando, o por ejemplo en una arteria que se te está taponando con lípidos, o sea que te estás teniendo una adiposidad ahí metida dentro de la arteria, con colesterol, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa? Si vos tenés en la aorta, o sea, en general uno lo que hace es ramificarlo, o sea, vos lo vas ramificando. Y hay que ver en cuántas ramificaciones se hacen, porque hay que ver la sección de estas ramificaciones, porque si yo tengo el área de esta, poner que es 20 centímetros cuadrados, y tengo el área de esta, que es 1 centímetro cuadrado, el área de esta, ponerle 8 centímetros cuadrados, y el área de esta, 5 centímetros cuadrados, si yo la suma, es 8 más 1 más 5, todo esto me quedó como que en total es como que 14 centímetros cuadrados. Entonces sí, seguramente achiqué la sección total desde lo que yo tenía a lo que hice, lo que ramifiqué. Entonces sí, seguramente van a salir con mayor velocidad. Pero si yo vengo de una arteria así y lo estoy ramificando en muchas, o sea, muchísima cantidad, que es lo que va a ocurrir en el cuerpo, ponerle, no sé, tengo todas de uno, pero son, no sé, 50 arteritas, todas chiquitas, y esto tenía 2 centímetros al cuadrado. Acá va a venir más rápido en realidad, porque acá se ramificó en muchas. Entonces es el mismo fluido que tiene que salir por 50 ramificaciones. Por más que son chiquititas, es mucha más cantidad, y si yo cuento, o sea, las juntaría todas y sacaría el área, es un área mucho más grande. O sea, es como si fuera tú un caño gigante. Entonces, eso también cuenta la cantidad de ramificaciones que va a tener. O sea, qué es lo que va a ocurrir. O sea, porque no va a pasar eso. Entonces, por eso depende. En el cuerpo, en general, no es que van muy o súper rápido, porque muchas veces pasa eso, que se ramificó en tanta cantidad o que son, o sea, las ramificaciones tienen mucho más que la inicial. O sea, tenés una acá de 20 centímetros cuadrados, pero después se te ramificó en, no sé, 3 de 10. O sea, este tiene 10, este 10 y 10. O sea, que en total tengo 30. Entonces, tampoco va a ir tan rápido. O sea, eso también influye en esto. Pero sí, si es una sola, si yo tengo una solita, o no sé, dos, o sea, o el área no llega, o sea, a sumar lo mismo que la total, entonces ahí sí, o sea, va a ir con mucha más velocidad. O sea, si yo cambio de arteria, de una arteria como la aorta, y la achico a una arteria un poco más chica, en esa arteria más chica va a ir a mayor velocidad. Mayor velocidad y va a implicar que va a haber menor presión. O sea, cae la diferencia de presión. Esto lo justificas con Bernoulli, que es toda la fórmula larga que ayer les había dado un montón de dio. Y esto, lo de la velocidad, lo justificás con la ecuación de continuidad. Por eso yo como que no sé también que bien, o sea, eso, porque voy a tratar de ir metiéndole como un poco de cada cosa, porque también, o sea, si depende la cantidad de arterias, o sea, depende o sea, entonces voy a ir viendo a ver cómo se lo voy incluyendo todo esto en el trabajo. Sí, sí.
Sí, porque la verdad que el trabajo no está nada fácil. Nosotros estamos, ni buscar en internet tipo, te sale tan así. No sé No, cómo. Y es medio complicado comparar un tema con el otro y ponerlos juntos todo y explicar con ese tema. No sé, la verdad claro, no tengo la menor idea. claro, sí, obvio. Y después con la presión, porque nosotros tenemos, o sea, dos cosas. Esto es cuando es hidrodinamia, o sea, cuando es un fluido que se está moviendo, y después Ujú, está la hidrostática, que es cuando el fluido está quieto. O sea, cuando tenés agua en un recipiente, en un tanque. Entonces, ujú, si bien nosotros no estamos, o sea, somos, no somos un recipiente, la presión nuestra se la considera como un recipiente. O sea, cuando nosotros, o sea, mm, la presión que vas a tener en la cabeza o en los pies, o sea, si vos tenés la persona, la presión que vas a tener en la cabeza va a ser una y en los pies va a ser otra. O sea, si vos tomás a nivel del corazón es una presión y a nivel de los pies va a ser otra. Porque el ok. fluido está teniendo no solamente su presión por moverse y demás, sino que toda la presión que está sosteniendo del cuerpo. Entonces, la presión que vos vas a tener acá en el piso, o sea, esto se medía con la de variación de presión, que es D por G por H. Entonces está teniendo toda la presión que le está ejerciendo todo el cuerpo encima. En cambio, si vos contás la presión en el Mm, corazón, es mucho más chica, y si contás la presión en la cabeza, es mucho más chica, o sea, va a tener mucho menos presión. mm, En cambio, si vos lo acostás al paciente, o sea, lo tenés acostado, la presión es la misma en todos lados, porque no está teniendo una diferencia de altura. Entonces vos le tomás la presión en los pies o la presión en el brazo y debería ser similar o igual. Entonces va a ejercer eso también ok. la presión. Y lo mismo, bueno, cuando nosotros tenemos que meter un suero, no sé si vos tenés que ponerle al paciente un suero, uno lo pone en altura porque como la presión va a depender de esa altura, cuanto vos más alto lo metas al suero, mayor presión vas a tener. Entonces, porque vos tenés que superar la presión de la Mm, vena del paciente, la presión que tiene este paciente en la vena para poder poner el suero. Si vos no lo superás, o sea, si no tenés ujú, este líquido, no viene con una mayor cantidad de presión que la que el paciente tiene en el brazo, al revés, en el medio de entrar el suero, se te vuelve la sangre, que es lo que nos pasa cuando vos bajás el suero, o sea, que se te vuelve la sangre. Entonces, por eso es mm, que se sube el suero y se pone a una altura para que pueda entrar adentro de la sangre del paciente. Esa presión que uno le está dando, o sea, se da con la altura. Esas son como todas cosas que por ahí podés relacionar mm. después en el trabajo. O sea, Sí, sí. incluirle que debido a la presión Dale, Nati, está bien. sanguínea, todas esas cosas. Igual te queda grabado esto, si te hice mucho matete, después escúchalo más tranquila. Sí, Bueno, sí, sí. Igual, gracias, Nati. Entonces, hoy me quedo con esto nomás, porque para no meterme mucho, para agarrarle la maña, ¿viste? Para no estar sí, metiéndome 3 temas en uno solo. Creo sí, que sí, sí, con porque te uno es marea. suficiente un día y después ya te hablaré para el otro y así. Dale, Sí, sí, genial. porque sí, si no se me hace un choclo, literal, por eso. Sí, sí, Dale. o sea, trata de Gracias, Nati. ponerte Y con eso. los ejercicios, no dejes pasar mucho tiempo para que no se te olvide por ahí ciertas cosas. Y si tenés muchas dudas, anótatelas y me decís después. Sí, sí, lo Dale, 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 está genial. bien. Sí, igual me hice ya apuntes específicamente de las fórmulas, todo eso, y igual yo me imprimí todo, igual. Está Gasté bien. hojas, el pedo. Sí, sí, Pero sí. no da tiempo para copiar, creo, y necesito verlo, no puedo estar viendo de celular cada rato, subiendo y bajando, no me gusta, entonces ya está. Estaba haciendo los Sí, ejercicios y algunos me están dando, estoy tratando de no mirarlos y a ver qué mierda hago, qué sale y después comparar. Y bueno, algunos le atiné, algunos no, por eso, pero ahora ya me queda un poco más claro. bien. ¿Te fue bien en el trabajo práctico, Gaby?